Bien, vamos ya con nuestra última sesión, profesores. ¿Quieren hacer un comentario de lo que acabamos ya de ver en competencias educativas? Ya hemos cerrado ese apartado. Vamos a ir abordando otras cosas, sobre todo la educación basada en problemas, un método interesante, sobre todo para ir generando reflexiones en el aula. Por ahí la profesora Patricia ya me envió su trabajo, que también ya le califiqué. Y yo creo que ir generando algunas consideraciones. Adelante, profesor Edith. Gracias, doctor. Pues nada más para dar mis apreciaciones finales con respecto Sí, a lo que señala Howard Gardner, que señala que algunas inteligencias las tenemos más desarrolladas que otras, no por eso no podemos desarrollar, como decía, a través de las acciones que se recomiendan y que se ejemplifican. También señalaba que estas inteligencias múltiples no es que tengamos nada más, por ejemplo, la musical, la interpersonal o la intrapersonal, sino que cuando se conjugan con otras es cuando dan resultados distintos y eso es lo bonito de la gama de las personas, que tenemos así como que diferentes matices y que nos complementamos. Por ejemplo, hay quienes tienen la inteligencia musical, pero si bien son buenos tocando un instrumento, a lo mejor no cantando. Entonces, las inteligencias múltiples van a estar conectadas con otras y precisamente van a desarrollarse de diferente manera dentro de cada individuo. También otra de las cosas que señalaba, que se me hizo interesante, son sobre las situaciones cristalizantes y paralizantes, que nosotros, bueno, me lo anoto ahí como docente, de generar precisamente esas acciones, esas dinámicas donde el alumno pueda desarrollarlas, porque luego dice que a veces una acción paralizante que decimos el niño llega contento con su dibujo y le decimos, no, estás mal, porque cuando has visto personas verdes, ¿no? Sobre todo cuando están chiquitos y la creatividad, lo que decíamos que la escuela a lo mejor limita o destruye la creatividad. Entonces el niño ya no va a querer desarrollar esa inteligencia que a lo mejor pudiera explotar en un futuro. No sabemos si podemos tener un excelente pintor, ¿no? O un Picasso. Y yo precisamente lo estaba viendo con mis alumnos de inteligencias, cuando vimos el tema de inteligencias múltiples. Hay una niña que me señala constantemente, no sé dibujar, no sé dibujar, me lo pone en debilidades, no sé dibujar, en áreas de oportunidad, también en la ventana de Johari, me lo puso como área íntima también, no sé dibujar, o sea, no sabe dibujar. Entonces me acordé de ella porque a lo mejor tuvo una experiencia probablemente negativa y precisamente esto que debemos de evitar los docentes, de que ellos no tengan esas anclas, que también en programación neurolingüística así se le llama, anclas negativas donde a veces me va a imposibilitar ese desarrollo o ese crecimiento o ese aprendizaje. Entonces yo me llevo esa tarea de así de crear esas experiencias cristalizantes. Nada más, doctor. interesante, profesora Edith. Admiro tu brillantez. Muy, muy interesante, sin duda. Tienes toda la razón. Se habla también de las neuronas espejo, ¿no? Aquí en esta parte de las competencias. Y esto inclusive ayuda, ese tipo de experiencias positivas. Aún, claro está que, como les he comentado, no somos luteranos ni calvinistas en determinar a alguien, nadie está determinado, pero lo que sí es que también tenemos limitaciones para hacer algunas cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese es precisamente, como les había comentado, el concepto de la libertad que es llegar a ser, no ser, llegar a ser. Y yo creo que llegar a ser, ese es el tema precisamente de la educación. Por Edith, yo creo que en lo que podamos todos deben ir generando experiencias positivas en los jóvenes. A lo mejor, bueno, la chiquilla no puede dibujar, bueno, yo tampoco puedo dibujar, hago como si fuera el toro de Picasso, ¿no? Una rayita y no sé qué demonio, pero bueno, eso es parte y no por eso me va a afectar en toda la vida, ¿no? A lo mejor sea o para otros tipos de actividades, ¿no? A lo mejor la chiquilla por ahí no ha descubierto que es buena para algo, ¿no, profesor Edith? O a lo mejor para el canto, la retórica, etcétera, lo que hemos visto. Sí, precisamente en esta actividad enfatizamos más centrarnos en lo positivo. Incluso toda esa semana se manejó, sí, ya reconocí mis debilidades, pero esta semana voy a reconocer lo que hago bien, me voy a aplaudir por lo que hago bien, me voy a amar por lo que hago bien. Entonces, fue una de las tareas que enfocamos. O sea, si bien ya reconociste las debilidades que vamos a ir trabajando durante todo el curso, o que tú las vas a ir trabajando a través de todas las actividades que se hacen,
esta semana vamos a centrarnos en lo positivo. Entonces vamos trabajando poco a poco, primero en fortalecer esos puntos positivos que tienen y después abordar un poquito las de supuestas debilidades, pero que son áreas de oportunidad. Definitivamente, sobre todo saberlas, reconocerlas, ¿no? Conocerlas por parte nuestra. A veces eh, lastima, sin duda, lastima las cosas, la equivocación que hemos hecho. Nos lastima, pero es una parte de potencia para mejorar, ¿no? Lo que se pretende es ir mejorando. Interesante, profesora Edith. Gracias por tu apostillado. Bien, ilustres profesores, vamos ya con proyectos educativos, ¿no? Voy a compartir por acá la pantalla para que vayamos caminando. Y sin duda considero, ilustres profesores, que esa literatura que les compartí, pues alguien, si alguien quiere ser, diga, bueno, por eso me voy a chutar ese libro, pues adelante, lo puede leer completo, les he enviado más literatura. Les voy a compartir por ahí una página arábica donde ustedes pueden descargar los libros de forma gratuita sobre educación. Entonces, eh, esos libros yo lo busqué en Amazon, busqué ese libro en Amazon, eh, pero están en 3,000, 3,500, imagínense nada más, y hablando precisamente de un poco de apretar el bolsillo, nos vemos en esa dificultad. Entonces yo creo que buscarle en la forma que sea, tener esta literatura para ir generando criterios mayores, porque a veces nuestro propio prejuicio como docente nos hace hacer daño a los alumnos, nuestros propios aspectos culturales nos hace hacer daño a los demás, porque estamos limitados, seamos honestos, estamos limitados. Puede tener estas ideas más generalizadas, nos puede decir, bueno, la niña no sabe pintar o el niño no sabe ser, no, por eso va a fracasar en la vida. Hay otro tipo de actitudes y demás, ¿no? Y eso ayuda bastante. Fíjense que yo les voy a contar algo. Yo sé tocar más o menos el saxofón, lo llevé en el colegio marista, pero me costó trabajo brutal y el profesor me regañaba, eres un tonto, no puedes tocar el saxofón. Y ahorita me doy cuenta, bueno, no se toca bien el saxofón, pero ¿cuál es el problema? Tengo otras habilidades, ¿no? Entonces yo creo que eso puede ayudar para que un joven lo pueda desarrollar. Y recuerde muy bien, un niño, un joven, tienen miedo de hacer el ridículo porque cuidan el prestigio. Por lo tanto, uno como adulto puede decir, no te preocupes, no pasa nada, mira, vamos trabajando, ¿no? Entonces, eso es. Bien, profesores, dejamos ya la harina de otro costal y entramos ya a esta realidad de diseño y evaluación de proyectos. Bien, hablando de proyectos educativos, anteriormente habíamos hecho ya el cierre final del concepto de el propio proyecto que tuvo sus inicios en la parte administrativa, de cómo ir viendo los costos y la parte también de cómo se puede llevar a cabo nuestras propuestas de proyectos. Lo hemos dicho también que no todos los proyectos educativos como tal pues no surgen por iniciativa del docente, también surge porque es parte de la chamba, ¿no? El director que te diga, bueno, lleva a cabo este proyecto del 20 de noviembre, a ver cómo le hace, no hay presupuesto. Entonces, esa es la creatividad, la genialidad que hemos visto. También parte de estas categorías del proyecto educativo es que no deben de estar mucho tiempo activos. Se corre el riesgo de oxidarse, de perder el interés. Recuerden que la mayoría de los proyectos con base a la educación tiene que ver mucho con las emociones. Ya lo hemos visto en Goleman anteriormente en la otra materia que las emociones van cambiando y a veces la energía que tenía, vamos, vamos, a veces al otro día ya andas como medio tristón, ¿no? Ya no es igual, ya no es igual. Seamos honestos, profesor, ¿sí o no ustedes les ha tocado que dice, híjole, no tengo ganas de dar clases hoy? ¿Cómo le hago? Es la chamba, tengo que dar clases, ¿no? Profesor Edith, profesora Patti, profesor Juan, profesora Lisbeth, tengo que dar clases, no quiero dar clases. ¿Qué tienes que hacer? Es que sacar energía de la nada, ¿no? De la nada. O hubo algún acontecimiento muy que pues generó aspectos internos en ti, emoción, y tienes que dar clase. ¿Cómo le hago?
Bien, vamos a ver dentro de este diseño y evaluación de proyectos. Les dejé por ahí un libro de un psicólogo de la UNAM. Yo lo he revisado mucho en lo que es seminarios y proyectos doctorales, porque cuando hablamos de proyectos educativos también hay que ver qué tipo de cómo lo vamos a evaluar los proyectos educativos. Eso es importante no perder de vista, porque para que uno se dé cuenta de cómo va nuestro proyecto, cómo salió, si realmente es viable aplicarlo en un futuro, retomar las mismas ideas o no, la evaluación nos da la clave para hacerlo. Por lo tanto, este tema de decir, bueno, profesor, mi evaluación va a ser una conferencia que lo va a impartir a lo mejor la profesora Patti o la profesora Lisbeth o el profesor Juan o la profesora Edith. Bien, a raíz de esa conferencia, ¿qué evidencias voy a tomar para tener mis herramientas y con eso puedo finalizar mi proyecto educativo? Por lo tanto, vamos a analizar a este psicólogo de la UNAM, Juan Luis Álvarez, que precisamente uno de sus libros ya tiene años, pero considero que es un nuevo paradigma, como muy bien lo comentaba la profesora Edith, cómo lo podemos ir abordando, sobre todo para ir generando la idea de el diseño y evaluación de proyectos, que lo tengan en cuenta, que tenerla en cuenta precisamente. Muy bien, vamos precisamente, ¿vamos bien, profesores? ¿Vamos bien, profesor Juan? Ok, bien. Ese libro ya lo tienen ustedes en plataforma, lo pueden ir revisando. Yo este libro me ha gustado, honestamente, porque va describiendo cuáles son los paradigmas que ya el propio Sampieri, el propio Roberto Sampieri, este profesor mexicano que tiene un libro fantástico, Metodología de la Investigación, donde describe las tres categorías de toda investigación que tiene que ver con la evaluación de proyectos. Por un lado está la investigación cuantitativa, que por ahí creo que comentabas el instrumento de evaluación, ¿no, profesor Edith? Es que creo que me enviaste por ahí un WhatsApp, ¿no? De un instrumento, alguien me escribió, profesores, de que ya tenía que iba a hacer la evaluación a una institución y no se pudo hacer. Pero no equivocarme, ¿no? La profesora Patricia. Sí, entonces, este tipo de instrumento, lo cuantitativo, tiene que ver con el concepto positivista, muy frío de la acción. Y lo cualitativo tiene que ver más con las ciencias sociales. Y lo mixto es el nuevo paradigma de lo mixto, fusiona lo cuantitativo y lo cualitativo. Es lo que nos comenta Roberto Sampieri, es un pedazo del libro, también yo lo he revisado. Pero me ha gustado mucho esto del profesor Juan Luis Álvarez, cómo hacer una investigación cualitativa. Tiene mucho. ¿Por qué? Porque no vamos tras los números, no vamos tras la parte estadística, sino vamos más bien por el aspecto de qué dice, qué ha dicho, qué comenta, ¿no? Entonces, eso es importante, que no lo pierdan de vista cuando hagan su proyecto educativo, si es que lo llegan a hacer en un futuro, digan, bueno, de acuerdo al profesor que vimos la parte cualitativa, lo quiero hacer. ¿Cómo? Entrevistas, que ahorita lo vamos a ver, la parte etnográfica, ahorita lo vamos a ver. Entonces, son temas muy interesantes. ¿Vamos bien por acá, profesor Juan? ¿Vamos bien hasta acá? Excelente. Muy bien. Sale pues. Bien, primera tesis. Aquí nos comenta que va a ser la lectura que lo van a abordar. Uno de los modelos más conocidos, más estructurados, que les he comentado que la evaluación lo retomó el propio Rap Tyler a partir de 1933, 1934, que lo toma del ambiente de las empresas. Curiosamente, la evaluación lo empezó a utilizar en la época de la Revolución Industrial para saber si llega, fíjense las variables, si llega a tiempo el obrero, si precisamente lo realiza bien sus actividades, si es puntual, etcétera, ¿no? A través de esos mecanismos que era el checador del tiempo, ¿no? Mete su tarjetita, y está y demás. Tuvo ese auge ahí y todavía se sigue utilizando este tipo de medición. Y tiene que ver con el positivismo. Recuerden que el positivismo es una postura filosófica, científica del siglo XIX, donde dice que la única certeza que tenemos es a través de la medición científica. Y el positivismo dice que nada más se puede evaluar comportamientos finales del sujeto, no comportamientos a priori.
Recuerden que hay comportamientos a priori y a posteriori dentro del método de proyectos educativos. A priori, pensar el proyecto. A posteriori, cómo se llevó a cabo y cuál es el resultado, ¿no? Entonces, pero aquí lo que nos interesa es también saber cómo se llevó a cabo anteriormente, no en la parte final. Si participaron los alumnos, si hubo también aporte por el docente, si la familia se involucró y demás. El positivismo se ha utilizado en la prueba PISA, la enlace, etcétera, en México, pero lo que queremos es un nuevo concepto de evaluación, una evaluación más enfocada en las partes humanistas. El positivismo sigue muy vigente. Si alguien quiere estudiar un poco más de fondo cómo se utilizó el positivismo en la evaluación en México enfocada en proyectos, les recomiendo que lea a Leopoldo Sea, El positivismo en México. Este libro es fantástico de Leopoldo Sea, el doctor en filosofía por la UNAM. Hace una narrativa impresionante de cómo surgió el positivismo y cuál fue el fracaso, porque fracaso, por supuesto que sí. Que no todo se puede medir, por Dios, no todo se puede medir. ¿Qué pasa con esa reunión totalmente informal de los profesores y los alumnos? Ahí dice, oye, profesor, quedó muy bien el proyecto, estoy muy motivado. ¿Cómo puedo medir eso? ¿Cómo lo puedo medir? Entonces, eso es importante, no perderlo de vista, profesores ilustres. Bien, entonces, ¿qué nos dice el profesor sobre este tipo de método? Recuerden muy bien que no hay que perder de vista que cuando un docente, la dirección, la escuela, los propios estudiantes quieran abordar un proyecto educativo, lo deben de abordar de qué punto. Es importante no perder de vista de lo particular o de lo general. La mayoría de los proyectos educativos retoman la idea de Francis Bacon, fue un ilustre filósofo científico del siglo XVII que fue el creador de la idea deductiva siempre de lo general hacia lo particular, aspectos particulares. Entonces, cuando, por ejemplo, digan, bueno, por ejemplo, la profesora Lisbeth, por ejemplo, digo, bueno, voy a llevar a cabo un proyecto educativo de historia de México, pero es claro que hablando de historia es muy deductivo, no vamos a ir con aspectos particulares, vamos a ir de lo general. Entonces, los alumnos, ¿qué van a hacer? Van a hacer mesas de exposición, van a hacer una obra de teatro. El método deductivo se lo debemos a Francis Bacon. El método inductivo se lo debemos a Sócrates. Sócrates fue el inventor del concepto. ¿El concepto qué es? Cuando uno se hace un planteamiento de proyecto, ¿qué quieres abordar? Ah, quiero abordar libertad, quiero abordar el amor, quiero abordar deserción escolar. Esos son conceptos concretos, profesores. Son conceptos concretos. Por lo tanto, el método que nos dice este profesor, no hay que perder de vista esto, profesor. Ah, es que mi proyecto es muy deductivo, señor director. ¿Por qué? Vamos a hablar de lo general. Oh, excelente. Vamos a hablar casos concretos. Por ejemplo, otro proyecto sería la violencia escolar. Ah, ok. Mi proyecto va a ser muy inductivo. ¿Por qué? Porque voy a invitar a 2 testimonios en el aula. 2 van a estar para dar su testimonio. ¿Qué pasó con esa violencia? Eso es muy inductivo, que parte de estas particularidades del sujeto, ¿no? Entonces, eso es para que no se le olvide, profesores, este tema del método, como muy bien abordamos en lo cualitativo, en el tema de la evaluación de proyectos. Profesores, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿Quieren comentar algo? Ilustres. Un poco cansado, ¿no? Por la semana de trabajo, ¿no, profesores? Veo por ahí que ya se ven como derrotados, profesores. ¿Cómo estuvo la chamba dura, no? Pesado. Sí, doctor, pero aquí estamos. Sí, sin duda, profesora Lisbeth, sin duda. Bueno, es parte del deber. Dice que una vez comentó Immanuel Kant que para Immanuel Kant la verdad está por encima de todo, decía Immanuel Kant, ¿no? Entonces, es como si el enemigo de un amigo te busca, ¿no? Y te dice, ¿dónde está tu amigo? ¿Y qué decía Kant? La verdad está por encima de todo. Ahí está abajo de la cama, se acaba de esconder, ¿no? Y lo agarra el enemigo y lo golpea, ¿no? Entonces, a veces, en un proyecto, precisamente haciendo esta comparación de Immanuel Kant, pues muchas cosas no se le debe de decir. Recuerden esto, no todo se dice.
Oye, ¿cómo, profesor? No me diga eso. No me diga, me está diciendo que mienta. No, no, no. Ese es el currículo oculto. No todo se dice. No, los estudiantes no deben de saber todo de ti, ni la dirección debe de saber todo lo que tú haces. No se les olvide, profesores. Muy bien, prosigo. Ánimo, profesores, ánimo, ánimo, ánimo. Bien, aquí surge este tema, ya para ir terminando. Estos son parte de los paradigmas del concepto tradicional de la evaluación dentro de proyectos educativos. No lo pierdan de vista, profesores, no lo pierdan de vista. El realismo. ¿Qué es el realismo? ¿Quién lo funda? Aristóteles fue el creador del realismo. ¿Qué es el realismo? Es una postura educativa, científica, filosófica que dice que lo único necesario son las cosas que pasan empíricamente a través de la realidad. Es decir, el realismo es que el docente estuvo dando su clase, un ejemplo, y eso es lo único que se puede medir, decía Aristóteles. Más allá de, por ejemplo, si el alumno dijo una palabra muy esporádica, improvisó, eso no se puede medir. Lo único certero es el realismo, pero eso es imposible, no todo es realismo, por Dios. Como les había comentado, hay cosas fuera del aula. Por ejemplo, si hoy vas a dar tu clase de ciencias sociales o de civismo y resulta que estuvo mejor la plática del fútbol, que fue parte de la introducción. Según el realismo, eso no es necesario. ¿Cómo no? Por Dios, ¿cómo no? ¿No? Entonces, no se les olvide, si, por ejemplo, llevan a cabo el proyecto y los alumnos terminan hablando algo distinto al tema, es necesario, que tiene que ver precisamente con el concepto del proyecto. Ese es el realismo, profesores. Con el concepto del empirismo, recuerden que está el propio John Locke y el propio David Hume, el escocés, fueron los portadores de esta idea que dice que la experiencia es la fuente del conocimiento, nada más. Pero ¿qué pasa con esas experiencias que no están en el aula? Por ejemplo, si dice el profesor, bien jóvenes, vamos a llevar a cabo esta actividad, que va a ser la actividad final de todos. Entonces, vayan trabajando en sus casas. Y no está el profesor presente, aún así pasa la experiencia, pasa el suceso, están trabajando desde casa. Por lo tanto, no se les olvide esto. Y el otro paradigma es el positivismo, que ya se los expliqué. Augusto Comte fue el fundador y Saint-Simon. Bueno, Saint-Simon se volvió loco, empezó a ordenar sacerdotes como si fuera obispo, empezó, yo te nombro sacerdotisa, sin fin de cosas, se volvió loco Saint-Simon. Y Augusto Comte, él presentaba que él, recuerden que el positivismo rechaza el sentido común, pero recuerden, dentro del aula de clase, ¿cuál tiene mayor fama? El sentido común. Imagina un joven que diga, oye, profesor, ¿qué opinas sobre el amor? Es que acabo de terminar con mi novia. Eso es el sentido común. Según el positivismo, no es necesario y se debe de rechazar. Nosotros sabemos que no es así. El sentido común es de vital importancia, ilustres profesores. Recuerden, no siempre debemos de hablar de la academia. Hagan charla, no sé si lo hacen, profesora Patricia, el rapport, tanto se ha mencionado en psicología. Oye, ¿cómo te fue? Oye, que ganó el América, ¿cómo lo ve? Oh, no sé, yo no le voy a la América. Ah, perdón, pensé que ibas al Santo Laguna. No lo sé, una conversación así generalizada. Eso puede ayudarnos, profesora Edith. Estaba viendo uno de tus videos, profesora Edith, que le decía a tus alumnos, algo así en broma que decía, si no me dicen el nombre les pongo falta, algo así les comentaba, ¿no? Eso es parte del sentido común, eso es parte de lo que debemos llevar a cabo, ¿no? Ilustres profesores, las mamás, ¿no? Profesora Lisbeth, que por ahí como que estaban dispuestas, ¿no? Pero un poco así, ¿no? A ver, vamos a hacer esta actividad, ¿no? Involucrar a los padres de familia, ¿no? Entonces, no olviden eso, ilustres profesores de estos paradigmas. Muy bien, ya para terminar esto, bueno, aquí les pongo a un hombre llamado Levi Strauss, que tiene un mal, perdón por lo que diga, tiene un maldito cuervo ahí, imagínate tener un cuervo, ¿no? Perdón, profesor, perdón, pero tiene un cuervo ahí en la espalda, llamado Levi Strauss. Levi Strauss fue uno de los iniciadores, él fue antropólogo y él hablaba, fíjense lo que decía, Levi Strauss. Fue uno de los fundadores del estructuralismo, es una corriente muy, muy actual de este tiempo. Estructuras.
Dice lo que decía Levi Strauss, decía, no evalúes a una persona, evalúa su cultura donde viene. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? En efecto, de ahí viene el concepto de la etnografía, que lo menciona muy bien el profesor, el filósofo, bueno, el psicólogo de la UNAM. La etnografía precisamente estudia esa cultura, ¿no? Cuando ves a un alumno que está sentado ahí, esperando una instrucción de parte tuya y que está llevando a cabo ese proyecto, no solamente, decía Levi Strauss, es el sujeto, quién es su familia, quiénes son sus familiares, quiénes son sus amigos, quiénes son sus grupos. Es una gran cultura. En realidad, cuando entramos al aula, vemos sin fin de culturas, por Dios, de culturas, ¿no? Yo creo que nadie de acá quisiera un cuervo como de mascota, ¿no? Ya ves que eso le muerden estos mentados cuervos. Bien, esto es generalizado, profesor, con Levi Strauss. Eh, bien, profesores, ¿alguna duda que tengan hasta acá? Yo, doctor, y ahí, bueno, en esa idea que usted resalta acerca de conocer el contexto del alumno, yo creo que es muy importante. De hecho, Sí, bueno, eso creo que lo analizamos en el otro cuatrimestre acerca de las dimensiones docentes, el que nosotros conozcamos a los alumnos, pues es muy importante. Yo a veces les digo a los papás, pues es que no es que me quiera meter en su vida ni que quiera saber cómo viven. Sin embargo, esto es parte de la forma que nosotros vamos a poder intervenir pedagógicamente mejor, porque a veces, pues no sabemos por qué el niño no está aprendiendo, pero no nos damos cuenta que tal vez es su contexto el que le está obstaculizando su aprendizaje, ¿no? Separaciones, golpes, a veces vemos a los alumnos que llegan sin ganas, decimos, bueno, es que a lo mejor no desayunó, en su casa tienen problemas económicos, etcétera. Entonces yo siento que, bueno, yo siempre, la verdad es que yo siempre me he ocupado de conocer más allá. Cuando trabajaba en la ciudad, pues trabajaba en un pueblo. Entonces, pues ahí conocíamos a todos, sabíamos cómo vivían, dónde vivían, qué hacían. Ahora que vengo a este contexto, es un poco más complicado porque la gente pues transita mucho y cambia mucho de domicilio. Sin embargo, pues a veces a mí me gusta conocer cómo viven, cuántos hermanos tienen, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus tradiciones, porque eso me hace atender de manera más puntual. Usted hablaba hace un momento acerca de, bueno, a veces es el salir, ¿no? De esos comentarios académicos hace que nosotros atrapemos a los niños. Recuerdo ayer cuando empezamos la clase, les decía a los niños, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les fue ayer en la noche? ¿Qué tal el frío? Porque pues todos arropados y todo. Y me decía un niño, ay maestra, es que yo tengo mucha gripa y no se me quita. Entonces, incluso hasta terminé dándole una receta de un tecito, les digo, bueno, es para todos, pónganle esto, y de verdad que ese es un té de la abuela mágico. Y después en el grupo de mamás, maestra, ¿nos puede dar la receta del té? Porque nos parece interesante. Bueno, ya les mandé la receta y todo. Y dices, bueno, es una manera de preocuparte por ellos y de decir, estamos lejos, pero aquí estoy, yo soy un apoyo para ustedes. Entonces, sí es importante esto de conocer el contexto porque nos hace que nos acerquemos más, ¿no? A veces lo decía, me parece que Edith o Patti, no sé, decían, pues es que hay maestros que no se preocupan por los estudiantes y de verdad que sí es muy feo que haya maestros que digan, ah, pues son mis estudiantes y se acabó, ¿no? No son un producto, no estamos en una empresa, estamos con seres humanos. Entonces, a veces esos lazos afectivos son difíciles de romper. A mí me pasa mucho que no sé, como que establezco esos lazos emocionales con mis alumnos, les agarro afecto, no sé, los quiero, me mandan corazones y yo, ay, mis niños, cómo quisiera conocerlos, ¿no? Pero sí es esa parte de esos lazos afectivos. Finalmente somos humanos y no podemos evitarlo. Entonces yo en ese sentido no entiendo cómo hay maestros que pueden ver así como indiferentes a los demás, como que sí es mi alumno, pero pues total, me pagan y yo ya cierro mi sesión y se acabó. Yo creo que nos vamos preocupando, incluso a veces hasta me pasa que los sueño, ¿no? Les decía a los niños el jueves, ay, tanto los quiero que hasta los soñé, qué bárbaros niños. Y les da risa, ¿sí lo soñó, maestra? ¿De veras lo soñó? ¿Y fue bueno o fue malo? No, pues fue bueno, pero bueno, es una forma de involucrarnos con ellos y de que ellos digan, soy importante para la maestra, ¿no? Le voy a echar ganas y siento que eso ha funcionado para que ellos, pues me entreguen las tareas, me entreguen los trabajos. Es un contexto difícil porque, pues el recurso económico es lo que yo les digo,
échenle ganas porque sus papás están gastando el internet, los datos, el tiempo. Entonces aquí, pues ahora sí que es como la tele, ¿no? Aquí es muy cara el tiempo en televisión, vamos a echarle ganas, pero pues los voy envolviendo. Yo creo que tal vez, pues no sé, les echo pues sí, muchas palabras para que ellos pues logren meterse ahí en el aro del trabajo, pero pues yo siento que a mí me funciona. Entonces, el interesarnos por ellos creo que es importante, aunque digan, no, no te debes de relacionar con ellos ni crear lazos afectivos, pero eso ayuda bastante. Yo siento que sí. Interesante, profesora Lisbeth. He comentado que admiro la brillantez de cada uno, sobre todo la forma como lo describen, sin duda. Y sobre todo, es claro que no somos positivistas, no somos herederos de las ideas de Comte. Buscamos más allá inclusive de la propia calificación, del propio deber, sino que el alumno nos recuerde y que sea, que seamos nosotros un vehículo de ejemplo, ¿no? También de motivación, ¿no, profesora Lisbeth? Y fíjense que yo he reflexionado, no se crean, me he metido en mis ideas muy profundas y, y lo que he también visto y he pensado es que la pobreza lastima mucho, más en México, lastima mucho la pobreza. Entonces, imagínense nada más desde las periferias educativas, de qué forma lo podemos abordar. ¿Qué busca el niño en el aula, no? Con esa mochila nueva que apenas se lo compró su papá, su mamá, están ahí presentes, ¿no? Y qué tipo de respuestas, porque el docente, precisamente uno de los grandes conflictos que hay en México es definir precisamente la definición del docente. ¿Qué es un docente? ¿Es un simple trabajador o es un profesionista que gestiona el cambio social? ¿No? Entonces, profesora Lisbeth, tenemos mucha tarea en nuestras manos, llevar a cabo el ambiente de el propio aprendizaje. Bien, gracias, profesora Lisbeth, con ese buen comentario. Bien, profesores, hemos terminado ya nuestra penúltima materia de proyectos educativos. Sin duda, ese libro que ya les dejé en plataforma, lo vamos a revisar la siguiente. Vamos a ver ya métodos específicos de cómo, por ejemplo, bueno, si yo ya hice mi proyecto, ¿qué evaluación voy a utilizar? El profesor dice muchas cosas ahí, por ejemplo, la parte de las entrevistas, la parte también de un pequeña nota escrita. A ver, escríbeme, jóvenes, ¿cómo vieron el proyecto? Y eso puede ayudar mucho para tener la evidencia de la evaluación. No necesariamente preguntas de opción múltiple o algo estadístico, sino más humano. O a lo mejor puedan grabar a varios alumnos que ellos den su testimonio en un pequeño video de 5 minutos, que salga todos ahí dando su testimonio. Me gustó el video, excelente. Eso puede ayudar para dar la evidencia de la evaluación del proyecto educativo. Todo en vía y en base de las ciencias sociales. Bien, profesores, sin más preámbulo, vamos ya con nuestra última materia porque el tiempo se nos va, como decía San Agustín de Hipona, pero también el hambre viene, ¿no? Entonces el tiempo se va y el hambre llega, entonces es un gran dilema, impresionante. Muy bien, vamos a entrar en materia con la siguiente. ¿Algún comentario que tengan del profesor de el nuevo paradigma de obtención de información, profesores? Ok, muy bien. Entonces vamos con, déjeme aquí, a ver dónde estamos aquí. Bien, ok. Un momento nada más, jóvenes ilustres. Recuerden que para un profesor, los alumnos siempre serán más jóvenes que él. No se les olvide, ilustres profesores. Recuerden que el profesor tiene que ver con lo anciano, pero no anciano de edad, sino anciano en el conocimiento, ¿no? Para usted, todos, para mí, ustedes son jóvenes, porque yo soy su profesor. Ustedes son muy jóvenes para mí, ¿no? Entonces, siempre serán los alumnos más jóvenes que el profesor. No en edad, pero en experiencia, a lo mejor puede ser, ¿no? A lo mejor tenga más experiencia ustedes que un servidor. A lo mejor yo soy el novato, no lo sé, pero no dejo de ser su profesor. No dejo de ser su profesor. Muy bien,
Ya nos queda por ahí. Muchas gracias, profesora Lisbeth. Excelente, muy bien. Bien, vamos ya con, ya se me está, ya hace falta un tiquilita por ahí, profesor Juan, un pequeño tiquilita para, ¿no? Bien, vamos con dinámicas de grupos. Ya nos queda por ahí ya 3 minutitos. Vamos a iniciar en uno de los países que tanto se ha hablado de América del Norte, con Estados Unidos, 2 hermanos muy serios, de hecho, que estudiaron psicología social, los profesores David Rogers, y que nos brinda también, porque cuando hablamos de dinámicas de grupos, también es importante implementar el mecanismo de evaluación. Pero aquí ellos nos van a dar algunas pautas, inclusive yo a los hermanos David y el profesor Roger lo utilicé en mis trabajos de la tesina del doctorado, porque implementé un tipo de evaluación dentro de los grupos. Entonces, eso es importante no perder de vista. Y sobre todo, esto va a dar inicio para la reflexión y sobre todo para el análisis de los hermanos de Estados Unidos, psicólogos sociales, y nos brindan este pedazo del libro, la evaluación en el aprendizaje cooperativo. ¿Y cuál es la dinámica de grupos? Ya dejamos a la profesora Juliet. Ojalá y espero que ella les haya dado algunos conceptos que puedan utilizar en el aula. Profesores, ¿qué les parece si cierro rápidamente la sesión? Le envío otra liga y ya terminamos otros 15 minutos nada más y terminamos. ¿Qué les parece, profesores? Excelente, ahorita lo vemos.